En la onda local de Andalucía, Red Refugio, un espacio radiofónico para sensibilizar y favorecer la integración sociolaboral de las personas inmigrantes en la sociedad andaluza. Con tu mano, alguna falsa realidad, sin entender lo que está pasando. Tienes que tratar de comprender que están cayendo estrellas en el mar y no las ves. Vas mirando de reojo a la verdad. Son los rostros de la vergüenza que te rozan sin tocar. Mires pa' otro lado, a mi corazón abandonado. Se está haciendo muy tarde para levantarte. Por eso que se abra la... Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos todos a Red Refugio. Soy María José García de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, de CEAR. Último programa de este 2024. Os acompañamos como siempre cada semana con este espacio, no fallamos casi ni uno. Y para quienes aún no nos conozcáis, que es posible, pues os cuento que Red Refugio es un programa que hacemos en la onda local de Andalucía y que dirigimos desde CEAR. Y CEAR es la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, una ONG que defiende los derechos de las personas refugiadas, de quienes huyen de sus países en busca de paz y de seguridad. Y en este espacio de Red Refugio lo que tratamos es de mostraros las diferentes realidades que acompañan a las personas migrantes y refugiadas. Nuestro objetivo no es otro que promover valores como la solidaridad, la empatía y la convivencia. Y bueno, la semana pasada le decía yo a Carmen que quizás le dábamos descanso a nuestra compañera voluntaria de CEAR, ya que Luismi se lo había tomado, pero resulta que esta semana se lo han tomado los dos. Esta semana me han dejado sola en el estudio, los perdono porque claro, estamos en época de muchos preparativos, de muchas fiestas, de muchas comidas. Acabamos de pasar que si Nochebuena, Navidad, ahora ya mañana tenemos la Nochevieja, en fin, el fin de año, en fin. Hoy me han dejado sola, pero bueno, desde aquí le mandamos un beso, una feliz entrada de 2025. Y sí que os cuento que no quería yo terminar el año sin traer a Red Refugio algunas nociones básicas, ¿no?, sobre los derechos y las leyes que amparan a las personas refugiadas. Nosotros aquí en este espacio contamos historias, nos acercamos a la realidad de distintos países, nos hacemos eco de iniciativas solidarias, pero también es importante conocer la ley, conocer la normativa a nivel estatal, a nivel exterior y en el ámbito de la protección internacional y del refugio. Por eso hoy vamos a hablar de España, vamos a hablar de Europa y vamos a hablar de las políticas de migración y asilo. Por eso, si te quedas a mi lado, en cualquier frontera, todos somos refugiados. Y para hablar de migración, de asilo, de políticas españolas y europeas en estas materias, nos acompaña hoy Mercedes Alconada, que es responsable del Servicio Jurídico de CEAR en Andalucía Occidental. Le damos la bienvenida. Mercedes, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros en Red Refugio. Nada, gracias a vosotros por invitarme. Bueno, pues vamos a afrontar este último programa del año y queremos hacer en él pues una especie de repaso por la normativa que hoy en día existe en materia de asilo y refugio a nivel estatal, a nivel europeo, intentando siempre de que este programa, que es Red Refugio, pues sirva para que quienes nos escuchen pues puedan entender un poco, al menos por encima, tener esas nociones de en qué consiste, cómo funciona el sistema de asilo y algunos conceptos que consideramos nosotros básicos, ¿no?, para entender todo. Vamos a definir contigo, Mercedes, antes de todo, si te parece, vamos a definir qué significa ser una persona refugiada y qué es el derecho de asilo. Vale, perfecto. Bueno, una persona refugiada es una persona que en definitiva siente un temor fundado a ser perseguido o perseguida y que por tanto tiene miedo o ya ha visto dañado a su derecho a la vida, a la integridad física, psíquica, a la libertad, etcétera. Los motivos por los cuales esta persona puede invocar este temor fundado de persecución pues son variados, pero pueden provenir desde la persona que viene de países en situación de conflicto, ya sea su propio país de origen o un país tercero donde resida,
o por sus opiniones políticas, por sus creencias religiosas, la situación de las personas víctimas de violencia, de las mujeres víctimas de violencia de género, o de las personas víctimas de trata de seres humanos, o las personas perseguidas por razones de diversidad sexual, por ejemplo. ¿Cómo funciona el derecho de asilo? Bueno, pues el derecho de asilo es la figura legal de protección, es el procedimiento que existe en la legislación española para dar protección a estas personas que vienen huyendo de sus países de origen o de acogida, y que sobre todo se articula a través de una entrevista inicial donde el agente entrevistador recopila cuáles son los motivos que la persona argumenta para invocar esta persecución, y su historia personal en el país de origen y por los cuales se siente en peligro. Luego existe un proceso, digamos, de instrucción a través del cual se valoran las pruebas aportadas y la información procedente del país de origen, y que al final, pues, el estudio conjunto de esta entrevista y de las pruebas, así como de la información del país de origen, puede suponer, caso de estimarse fundamentada esta temor de persecución, puede suponer para la persona la concesión de un estatuto de refugiado o una protección subsidiaria, que son protecciones válidas, residencias válidas durante 5 años, o bien unas razones humanitarias. Lo fundamental del procedimiento de asilo es que durante la tramitación del mismo la persona está cubierta por lo que se llama el principio de no devolución o no refoulement, que es la imposibilidad de devolver. Las autoridades del país que está estudiando su procedimiento de asilo no puede ser devuelta a su país de origen hasta que el procedimiento no esté terminado. Estupendo, Mercedes. También por aclararlo, para quienes nos estén escuchando quizás hoy por primera vez, nuestro papel como CEAR es en ese procedimiento de asilo, mientras están siendo estudiadas esas solicitudes, ¿no? Por parte del Gobierno de España en este caso, pues estamos en esos procesos mientras dándole acogida a las personas que han solicitado asilo. Así es, ¿verdad? Sí, y desde el Servicio Legal concretamente realizar el acompañamiento durante el proceso legal de asilo, que incluye, pues, la entrevista y hasta la resolución. Bueno, y también como por este espacio pues han pasado trabajadores sociales, técnicos de empleo, que como sabemos pues también van trabajando con estas personas en todo lo que es la parte de inclusión, ¿no? Intentando que estas personas pues vayan siendo autónomas a la espera de que llegue esa resolución. Mercedes, actualmente, ¿cuáles son los principales problemas que nos encontramos en cuanto al funcionamiento del sistema de asilo en España? Bueno, en principio el principal es el acceso a la protección internacional, que varía también en función dentro del territorio español. Hay situaciones más flexibles y otras más complicadas, pero bueno, en general se diagnostica un problema de acceso debido al sistema de cita previa para poder realizar la entrevista de asilo, y también problemas para obtener cita para la renovación. Esto principalmente se deriva de las situaciones de las plataformas digitales, en las cuales pues hay redes que acaparan estas citas para luego posteriormente revenderlas, y también pues de la gran demanda que hay de solicitudes de asilo, claro. Luego podemos encontrarnos, ya una vez avanzado el procedimiento, pues la demora en la instrucción de estos procedimientos, en los excesivos tiempos para llegar a una resolución, que aunque se están mejorando en algunos perfiles concretos, como la situación de las personas procedentes de Mali, pero realmente son procedimientos que pueden demorar meses, incluso años. Sí. Y por último, otra de las cuestiones que se están detectando es las incidencias derivadas de la tramitación y sobre todo de la notificación por vías digitales. Dado que hay muchas personas usuarias que tienen una brecha digital importante, pues el uso de las nuevas tecnologías supone un problema a la hora de acceder a los contenidos, por ejemplo, de su resolución. Sí, algunos de esos obstáculos, de esos problemas que tú has mencionado, lo hemos visto nosotros aquí a lo largo de este año y de todas las temporadas que llevamos de Red Refugio, cuando nos cuentan, ¿no? Pues algunas personas
que tienen su resolución en algunos meses hasta personas que se llevan más de un año esperando, ¿no?, esa resolución. Mercedes, si pasamos al contexto internacional, a nivel europeo, nosotras mismas desde Red Refugio hemos hablado de una nueva normativa aprobada en este mismo año 2024, hablamos del Pacto Europeo de Migración y Asilo. CEAR ha mostrado su preocupación y las graves consecuencias que pensamos que este pacto puede tener en los derechos de las personas refugiadas si no se aplica pues con ciertas garantías. Pero ¿qué es exactamente el Pacto de Migración y Asilo? ¿Y es una normativa que existía? ¿Es algo nuevo? ¿Con qué fin se elabora? En orden a dar una respuesta unificada, unificar un poco las políticas europeas en materia de asilo y migración y dar respuesta a nuevas o viejas realidades a las que se estaban dando respuestas dispersas por cada país, es por lo que se elaboró este documento de consenso que se aprobó recientemente, pero que requiere una implementación a nivel nacional. Actualmente se está esperando conocer el texto de este Plan Nacional de Implementación a fin de ver de qué manera estas estrategias que recoge este documento del Plan Europeo va a plasmarse en la legislación nacional. Nosotros, Mercedes, hemos hablado sobre esos posibles efectos que en la práctica puede tener si el pacto no se aplica con un enfoque garantista, ¿no?, que garantice los derechos humanos. Hace poquito, de hecho, lanzábamos una campaña, Pacto con Derechos, donde cogíamos 4 derechos, que eran derecho a la vida, a la libertad, a la justicia y a la igualdad, y hablábamos de que el pacto pues puede vulnerar, ¿no?, algunos de estos derechos. ¿Cuáles son esos efectos que nosotros identificamos? Pues sí, principalmente una mala implementación o una implementación no respetuosa con los derechos humanos por parte del Plan Europeo puede suponer una vulneración directa de derechos como el derecho a la libertad, bien porque en este plan este Pacto Europeo se recoge la posibilidad de realizar un triaje para valorar por parte de las autoridades si la persona que desea solicitar asilo cumple o no cumple los requisitos inicialmente para poder acceder a esta solicitud de asilo y está mientras tanto privada de libertad, o se puede establecer la obligatoriedad de que estas personas residan en una demarcación concreta. Derecho a la intimidad también puede verse vulnerado por el uso indiscriminado o injustificado de la recopilación de datos biométricos. El exceso de conceptos jurídicos indeterminados, como puede ser el considerar que una persona pueda ser una amenaza para la seguridad interior o conceptos como la seguridad nacional, pueden suponer también que la persona posible solicitante de asilo se vea sometida a un doble control que implique también algún tipo de privación de libertad. Derecho a la vida en familia también, por la restricción de perfiles familiares que puedan acceder a la protección, porque no se tiene en cuenta, por ejemplo, a los hermanos, incluso si son menores sin referentes familiares, ni a los mayores dependientes. Y otro tipo de situaciones, por ejemplo, la ficción jurídica de no entrada o la posibilidad de incremento del riesgo de controles por perfiles raciales. Sí, pues son múltiples, ¿no?, esos riesgos que nosotros desde CEAR hemos identificado. También os invitamos a que consultéis en nuestra página web www.cear.es, donde podéis encontrar pues toda esa posición y todo lo que nosotros y nosotras desde CEAR hemos informado y hemos intentado también plasmar sobre nuestra preocupación de esos efectos del pacto. Antes de terminar con tu intervención, Mercedes, me parece importante que hablemos también de la externalización de fronteras, que es algo que a CEAR también preocupa mucho, porque a veces entra en juego el que personas que huyen de países donde sus derechos son vulnerados sean trasladadas, en este caso, a terceros países donde también pueden verse afectados sus derechos más fundamentales. ¿En qué consiste? Porque nosotros hablamos mucho de externalización de fronteras, pero ¿en qué consiste y qué ocurre en la actualidad con la externalización de fronteras? Bueno, en este caso la externalización de fronteras no es otra cosa en lenguaje coloquial que la subcontratación por parte de la Unión Europea del control migratorio con países que no respetan los derechos humanos, que tienen unos estándares de respeto a los derechos de las personas residentes en su territorio muy inferiores a los que tiene previsto la Unión Europea en su normativa. Y por tanto, pues
pueden existir situaciones, o existen de hecho situaciones que vulneran directamente los derechos de las personas migrantes y más concreto de las solicitantes de asilo. Esto ocurre a través de acuerdos con países como Marruecos, Mauritania, Turquía y en su momento Libia, que podía suponer, por ejemplo, la existencia de, llamémosle, campos de concentración donde estas personas solicitantes de asilo eran devueltas o bien directamente la devolución a un territorio desértico donde la persona pues carecía de cualquier tipo de protección, de asistencia a necesidades básicas, de protección legal y que pues se les devolvía directamente allí. Sí. Aparte de esto, bueno, pues también existen otras figuras como los terceros países seguros, la posibilidad de denegar solicitudes de asilo por considerar que la persona solicitante en Europa ha pasado a través de uno de estos países seguros, por ejemplo Marruecos, por considerar que ahí podría haber obtenido protección. La verdad es que es evidente, ¿no?, después de escucharte, pues la preocupación y el que llevemos desde CEAR y desde otras entidades años hablando de esa externalización de frontera. Mercedes, muchísimas gracias por aclararnos tantos conceptos en materia de asilo y migración, en materia de refugio. Te damos las gracias por compartir este ratito y toda esa información y todos esos contenidos con nosotros y bueno, te invitaremos en alguna otra ocasión y desearte por supuesto felices fiestas. Muchas gracias, felices fiestas también a vosotros. Contad conmigo, con los compañeros y las compañeras del servicio jurídico para cualquier duda en este ámbito que podáis tener. Por supuesto, encantada. Hasta luego, Mercedes, un abrazo. Hasta luego. En Red Refugio queremos acercaros a las personas refugiadas, a su realidad, a los motivos que las obligan a huir de sus países. Eso seguramente lo sabéis y esperamos que lo sintáis, ya que es lo que hacemos durante todo el año, desde aquí, desde la onda local de Andalucía. Pero también queríamos aclarar algunos términos, entender la ley, aunque a veces parece muy lejana, ¿no? Entender cuáles son los derechos y las obligaciones de las personas migrantes, de las personas refugiadas, porque creemos que es importante saber, conocer sobre el derecho de asilo, sobre la protección internacional, pero no solo conocer la terminología, sino también comprenderla. Solo de esta forma entenderemos y nos acercaremos de forma clara a las personas refugiadas y a su contexto. También, como hemos visto hoy, al papel de España y de Europa en materia de asilo y migración. Esperamos que con este programa, con esta intervención de la responsable del Servicio Jurídico de CEAR en Andalucía Occidental, Mercedes, pues hayáis podido sentiros un poquito más cerca de todos estos conceptos y realidades. Y hoy, en esta parte del programa en la que hablamos siempre de un país de origen de personas migrantes y refugiadas en España, vamos a hablar de un país hermano de lengua y de muchas cosas más a lo largo de varios siglos. Os hablo de Colombia. Para empezar, vamos a situar un poquito a nuestros oyentes en este país, como solemos hacer siempre. Colombia, oficialmente República de Colombia, es un país soberano que si miramos el mapa de América del Sur lo encontramos un poquito al norte y a la izquierda. Siempre que vamos a un país nos interesa cómo se gobierna, cómo es su gobierno, porque eso dice mucho de cómo es el país, de cómo se maneja, o más bien cómo lo manejan a veces sus dirigentes. Y en este caso, Colombia es una república presidencialista y su gobierno es elegido por sufragio directo, voluntario y secreto, que no puede estar más de 4 años ocupando el cargo.
Su capital, como sabrán los buenos y buenas estudiantes, es Bogotá, pero lo que a lo mejor no saben seguramente es que Colombia es el 25º país más grande del mundo. Fijaros, nos dobla en extensión. Sus vecinos al norte tienen el gran océano Atlántico, al este a sus vecinos venezolanos y brasileños, y al sur tenemos a Perú y Ecuador. Al oeste el otro gran océano, el Pacífico y Panamá. De todos los países del mundo, Colombia ocupa el lugar 27 en número de habitantes. Tiene más de 52 millones, es una población multicultural donde las haya, con una clara influencia de la colonización europea, con oleadas migratorias que nunca desaparecieron. La emigración de Colombia comenzó con la llegada de los españoles en la época colonial, que además introdujeron población proveniente de África en los siglos XVI y XVII. Posteriormente, más cerca de nuestro siglo, se unen grupos procedentes de otros países europeos, incluso del Medio Oriente. Pero es en la década de 2010 cuando el país experimenta un vertiginoso aumento de población extranjera, producto en parte de la crisis de uno de sus países vecinos, de Venezuela. Fijaros en el dato, en diciembre de 2020, más de 5,5 millones de personas de Venezuela vivían en Colombia. País de ida y vuelta, porque también colombianos y colombianas tuvieron que marchar a buscar una vida mejor, más digna y segura a otros países debido a las sucesivas crisis económicas y a otros motivos relacionados con la violencia y la inseguridad. Hablamos de grupos armados y delincuencia organizada que hacen irrespirable algunas calles y algunas de sus principales ciudades y pueblos. Y qué paradoja, ¿no?, de haber sido un país receptor, pasa ahora a ser uno de los que tiene un mayor número de migrantes de toda América del Sur. Para los amantes de los datos, os diremos que el número de migrantes internacionales colombianos era de 5 millones en 2020 y esto equivale, por aquel entonces, a casi un 6% de la población. Y otra paradoja, para que veamos que la historia a veces pega vuelcos increíbles, España se convierte de repente en el país que recibe a la comunidad colombiana más grande del continente, seguida por otros países europeos como son Francia, Alemania o Italia. De todos modos, las personas migrantes procedentes de Colombia, además de nuestro país, eligen otros destinos más cercanos, siendo Venezuela con más de un 30% de migrantes colombianos y Estados Unidos con un 27%. Y en estas fechas en las que todos y todas nos estamos reuniendo seguramente con familia, decoramos nuestras casas, nos llenamos de esperanza por el año que está a puntito de empezar, pues desde aquí, desde Red Refugio, desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, queremos hacer un llamamiento a la solidaridad y a la acogida. Sabemos que la Navidad es un tiempo para reflexionar sobre lo que realmente importa, la humanidad que nos une, más allá de nuestras diferencias. Sin embargo, para muchas personas migrantes y refugiadas, estas fiestas no tienen el calor de un hogar. Para ellas la palabra casa quizás ha quedado atrás, al igual que su familia, su tierra y sus sueños, en busca de algo tan básico como es la vida, la libertad o la seguridad. Por eso, para este 2025, queremos invitar a nuestra sociedad a abrir los brazos y los corazones, a mirar más allá de las fronteras y a reconocer que como seres humanos compartimos el mismo anhelo de paz, de justicia y de dignidad. Que quienes llegan a nuestro país no buscan caridad, sino que buscan una oportunidad para reconstruir sus vidas con esfuerzo y con esperanza. Nos gustaría que hagamos de esta fiesta un momento para construir puentes en lugar de muros, para que la acogida no sea solo una palabra, sino un compromiso. Porque en un mundo donde la indiferencia parece ganar terreno, creemos que la solidaridad es un acto de valentía. En CEAR creemos que otro mundo es posible.
Un mundo donde nadie tenga que huir para salvar su vida, donde las fronteras no separen, sino que sean puntos de encuentro, y donde la Navidad sea un verdadero símbolo de esperanza para todas las personas. Así que hoy, desde los micrófonos de la Onda Local de Andalucía y desde CEAR, os invitamos a ser parte de ese cambio, a regalar no solo cosas, sino oportunidades, y a tender la mano a quienes más lo necesitan, porque al final el mayor regalo que podemos dar es un mundo más humano y más justo para todas y todos. Así que esta Navidad seamos luz, seamos acogida y seamos refugio. Pasas el día conectado, escondido en algún lugar, acechando como un extraño, controlando con tu mano. Y ahora sí, escuchando al canijo de Jerez, que nos acompaña siempre durante todo el año, al inicio y al final de este programa, pues indicamos que llegamos al final de Red Refugio, de este último programa de 2024, un programa que hemos dedicado a las políticas españolas y europeas en materia de asilo, migración y refugio, y un programa que, como todos los que hacemos desde aquí, desde la Onda Local de Andalucía, pues podéis volver a escuchar. ¿Dónde? Pues nos podéis escuchar precisamente en la página web www.ondalocaldeandalucía.es, y luego también estamos en Spotify y en iVoox, donde nos podéis buscar por Red Refugio CEAR Andalucía. Y por último, estamos también en YouTube y en la aplicación de Apple Podcast para iPhone, para los que tengáis iPhone, ahí nos podéis buscar simplemente por el nombre de Red Refugio. Luego estamos en redes sociales, no el programa, pero sí CEAR. Os animamos a que nos sigáis en Instagram, en Facebook y también en X. Ahí somos CEAR Andalucía y podéis seguir nuestros perfiles para estar al día de todo lo que hacemos, de todo lo que trabajamos, de nuestra labor y de todo el trabajo que hacemos con las personas migrantes y refugiadas. Me despido ya, no sin antes agradecer a Nuria González, que ha estado en la realización técnica de la Onda Local de Andalucía, a todos vosotros y vosotras que estáis cada semana acompañándonos. También, por supuesto, las gracias a Luismi y a Carmen, voluntarios de CEAR, que bueno, no han estado en este último programa del año porque están pues con los preparativos lógicos de este día. Y, por supuesto, desearos una feliz noche de Nochevieja para quienes lo celebréis, una bonita y esperanzadora entrada de año. Nosotros volvemos el año que viene, pero eso es en nada. Y agradecidos y agradecidas siempre de que estéis con nosotros y de que nos acompañéis en este espacio. Feliz 2025 y hasta la semana que viene. Solo queremos avanzar, por eso que se abra la muralla, se crucen las palabras olvidadas en la playa. Por eso, si te quedas a mi lado, en cualquier frontera, todos somos refugiados. Por eso, que se abra la muralla, se crucen las palabras olvidadas en la playa. Por eso, si te quedas a mi lado, en cualquier frontera, todos somos refugiados. En cualquier frontera, todos somos refugiados. En cualquier frontera, nadie es separado. En cualquier frontera, todos somos refugiados. Onda Local de Andalucía. Yo soy Río Andaluz y me llaman Guadalquivir. Me ves en Cazorla nacer, me ves en Sanlúcar dormir. Por el Tinto y el Odiel partieron 3 carabelas. Con mucho pasado minero, oliendo a sal marinera. Yo soy Río Andaluz. En aguas del Guadalete libré una ilustre batalla. Y en su final, el Barbate, siempre me huele a almadraba. Entre bosques de castaños, el Guadiaros bandolero. Mientras el río Guadalhorce dibuja un desfiladero. Yo soy Río Andaluz. Como Lorca en su canto al genil. Como el Almanzora y sus lluvias de abril. Y entre montañas heladas, Guadalfeo y Andarax comparten la Sierra Nevada. Andalucía, rico huerto regado, una tierra que vive mirando al agua. En la Onda Local de Andalucía, señas de identidad andaluzas.